presentación del CECIT número 3 de Stanislaura Ramírez Ruiz. Okay. Y bueno, esto consiste en que le vamos a hacer las preguntas y nos va a hacer apoyo también para nuestro proyecto. Claro. Bueno, ¿a qué edad empezó usted a redactar y a empezar a escribir cuentos o historias? Poesía como a los 15 años. Unos 15. Porque pues ya sabes que empieza uno a escribir cuando se enamora, entonces Sí, le mandas el poemita y tal cosa. Pero eso era como muy improvisado, ¿no? Uh-huh. Ya así como más seria, formalmente. Yo estudié letras y bueno, durante la carrera, lógicamente, me dieron mucha información acerca de literatura y de todo esto. Y luego, pero ya seriamente, terminando la carrera, me metí a un taller literario allá en Cuba, de donde yo soy. Uh-huh. Y ahí ya fue seriamente empezar a trabajar los textos y a darle esa literaria, ajá, exactamente, ya con seriedad. Y si uno alguna vez, porque pues digamos que la literatura a veces no es muy redituable, pero si algo es bueno es que uno tome eso como con seriedad de oficio. Uh-huh. Y trate de ir superándose cada vez. Okay. Sí. ¿Cuál fue el motivo o ese impulso que le dio para empezar a redactar, para decir, no, yo quiero ser escritora y empezar a redactar? Pues mira, el amor es maravilloso, te digo. Eso fue como la primera. El impulso primero, donde uno no tiene ni mucha conciencia todavía, fue eso, el amor, enamorarse y mandarle los poemitas a las enamoradas, los enamorados, sí, y lo que fuera, lo que fuere. Pero luego hubo un profesor en la prepa, en los últimos años de la prepa, que era el profesor de literatura y a mí como que me motivó mucho su manera de enseñar la literatura, y eso pues yo creo que también uno trae una vocación, sí, y eso me fue como acercando a la idea de estudiar letras, y entonces ya en la carrera de letras pues te dan toda la información, el instrumental, y así poco a poco me fui tal vez concientizando incluso que realmente era eso lo que yo quería, expresarme, porque uno finalmente se expresa de la manera que sea. Hay quien le gusta jugar fútbol, hay quien le gusta elevar papalotes y hay quien le gusta escribir. Sí, entonces, en ese caso, pues a mí se me dio mejor lo de escribir, y yo creo que ahí fue donde se concientizó. Ah, okay. Sí. Cuando empezó a redactar libros, sus papás, ¿cómo fue su actitud? ¿Cómo fue su reacción al momento de saber que usted quería ser escritora, quiso ser escritora? Pues yo creo que se sorprendían, porque no, a pesar de que yo vengo de una familia de maestros y tal, creo que ellos no tenían como muy claro que a lo mejor yo me iba a dedicar a eso. Uh-huh. Y fue como sorpresivo en una primera etapa. Ya luego yo creo que lo fueron aceptando ahí como si fuera una desgracia. Pues porque además uno se tiene que dedicar a otras cosas en la vida, porque de ahí no se saca. Esto no sé si te servirá para el proyecto, ¿no? Claro. Claro que sí. Y ya luego a veces mi mamá me dice, ay, mija, yo no entiendo lo que tú dices, pero es tan bonito. Entonces, bueno, sí, eso da aliento. Y ya cuando empecé a escribir como cuentos y novelas, que son un poco más claro lo que uno transmite, no es que sea tan oscura la poesía, pero son más directos, pues también mi mamá, sobre todo mi mamá, mi hermana, mi sobrino, que es uno de mis primeros lectores, sí, pues sí, siempre se acercan a la literatura, aunque no comenten mucho, pero yo sé que hay un apoyo. Ah, okay, sí. Perfecto. Bueno, de mi parte eso es todo. Mi compañera va a continuar. Claro que sí. ¿Qué escritor fue el que a usted le motivó? ¿Quién es el que le gusta leer más? Pues mira, si te dijera, los escritores son tantísimos que es difícil responder siempre esa pregunta. De los primeros libros que yo recuerdo haber leído era uno que se llama Emilio Salgari, que eran novelas de aventura, igual Julio Verne, que son como novelas de aventura que están bien como para las primeras etapas de la lectura. Luego, poetas como yo soy cubana, José Martí, siempre fue un poeta muy importante porque tiene cosas más ligeras y cosas más profundas, entonces podía ir así como de un lado a otro. Siempre me gustó mucho también Antonio Machado, el español, esos poemas así rimados y que luego los cantó Joan Manuel Serrat, y entonces eso también fue como un impulso a la promoción de su literatura. Y ahorita pues ya
Ya de mayor pues hay muchos poetas y muchos narradores que leo. ¿Y qué tipo de novelas o poesía, qué es lo que más le gusta expresar? De lo que leo o de lo que escribo. Ambos. Pues de lo que escribo es como la vida, o sea, hay 2 o 3 temas comunes frecuentes que pueden ser el amor, las cuestiones de la política o de cuestionar la realidad y un poco reflejar la vida. Generalmente la poesía, como toda literatura, es un poco es una manifestación de reacción a lo que nos rodea, ¿no? Uno cuestiona. Y entonces, pues ese es como el matiz, ¿no? Como cuestionador de ciertas cosas. Cuando es más feliz, pues se habla otro tono más feliz, pero siempre como cuestionador. Y lo que busco es, pues también un poco literatura así inteligente, donde pueda yo nutrirme incluso para mi propia literatura y el entretenimiento también, porque si uno le quita a los libros la importancia del entretenimiento, o sea, tú buscas un libro para pasar un rato bueno, aunque sea malo, pero no para pasar un rato malo, aunque sea bueno. Entonces el entretenimiento tiene mucho también que ver. ¿Y cuál fue el primer libro que usted publicó? Un librito de poesía que se llama Enigma de la Sed, que lo publica ella en Santiago de Cuba. Pues mira, hubo muchos poemas anteriores a que se publicara. Uno tiene que escribir mucho hasta que llega la oportunidad de publicar en algún lado. Debe haberse publicado en unas revistas literarias y luego salieron este libro que les comenté que se llama Enigma de la Sed, que se publicó ahí en Santiago de Cuba. Pero hay un poema que se llama Balcón al Mar, que yo siempre identifico como el primer poema en serio, o sea, cuando ya uno está, ya se siente como preparado para hacer un poema serio, no de jueguitos, si hay tal la cosa. Y ese se publicó, Balcón al Mar, en ese primer libro que se llama Enigma de la Sed, y luego yo lo he publicado en otras antologías y otras cosas posteriores, pero digamos que es el que yo identifico como el primer poema bien. ¿Y cuál fue el poema que usted considera cuál le gustó más? ¿Cómo quedó? Pues eso es como cuando te dicen, de tus hijos, ¿cuál quieres más? A todos por igual y decir. El mayor siempre es al que Me se quiere más. No sé, igual y no. Es difícil, o sea, ese Balcón al Mar es uno de los poemas que prefiero mucho. Hay otro que se llama Candela como al Macao, que plantea un momento de mi salida de Cuba, o sea, cómo se siente una persona cuando sale de su lugar de origen y va a vivir a otro lugar. Y luego con Cuba siempre hay tanto prejuicio, tanta idea en general, que cómo me sentía yo en el momento en que salí de Cuba. Ese también es un poema que me gusta mucho y que pueden encontrar en las antologías generales de poesía. Y luego más recientemente acabo de ganar el año pasado el Premio Nacional de Poesía LGBTTI, o sea, de la diversidad, que se enfoca cada año en Zacatecas con un libro que se llama All Music Island. Y pues se los comento porque ese sale en cualquier momento a la venta y para que estén ahí al pendiente. ¿Y qué actividades se necesitan para poder publicar un poema o una obra literaria? Pues mira, primero tienes que aprender a escribir y eso requiere, en primer lugar, que leas mucho, porque en el modo en que vas leyendo, cuando tú vas leyendo, vas aprendiendo cómo es que se escribe, cómo es que los escritores
utilizan los métodos para la escritura, que no es, digamos, como cuando uno manda un papelito, ¿no? Sino que requiere otra serie de preparación. Eso en primer lugar. Siempre ayuda mucho un taller literario, porque en los talleres literarios hay como una interacción con otros escritores jóvenes, gente que está llevando sus cosas, a ver cómo lo procesa, y ahí aprendes mucho. Y lo otro es un proceso que te tienes que encerrar tú contigo misma y retrabajar, porque una cosa es tomar el apunte del poema, ¿no? De pronto te llega la luz universal y tú tomas así, wow, esto está buenísimo, ¿no? Pero lo guardas y cuando lo vuelves a sacar dices, esto no está tan bueno, o requiere alguna otra cosa, ¿no? Entonces es un proceso como de encierro para retrabajar los textos hasta que uno, hay mucho colmillo ahí que se va acumulando también con la experiencia y hasta que el texto está como tú realmente quieres transmitir. Al decirte transmitir quiere decir que estás contando con que alguien lo lea, y ahí vienen las publicaciones. Las publicaciones, pues en todo este mismo proceso que vas siguiendo del taller literario, de los otros compañeros escritores, de las presentaciones o cosas a las que vas conociendo, por ejemplo, editoriales de poesía. Y ya, pues ahí por tu gusto, de cuál editorial te gustaría que tus textos fueran, lo entregas un manuscrito que ellos evalúan, si consideran que es bueno y lo quieren publicar, pues ya tuviste suerte, pero a veces tienes que presentarlo a más de un lugar hasta que al fin te dicen, ok, pues va. O mandarlo a concursos, que hay muchos concursos literarios aquí en México, entonces mandarlo a un concurso y con la suerte gana y pues ahí. Ya. Okay. Y por último, ya Muy bien, la parte final, ¿de qué papel tiene la literatura para la formación de los jóvenes? Pues es muy importante porque mira, la lectura, a ti te meten en la cabeza la lectura, y dices, ay, la lectura. La lectura mueve cosas en el cerebro, conexiones que hacen que tu cerebro se desarrolle de un modo distinto a cuando no lees. O sea, la lectura favorece estas conexiones favorecen la imaginación y favorecen la posibilidad de enfrentarte no solo a las letras sino al mundo con otra visión, o sea, te desarrollan el cerebro, ahora sí que pues, entonces eso es fundamental. Vale. Y lo demás, pues lo que les decía a algunos de ustedes antes, que es divertido, o sea, hay cosas que tú solo vas a poder vivir incluso cuando te acercas a un libro o a algo que te narran, ¿no? O sea, yo a veces leo unos libros y digo, wow, eso me hubiera gustado, o cuando los escribo, ¿no? A veces yo digo, voy a hacer lo que yo hubiera querido hacer y no he hecho, y entonces ahí se hace toda la aventura y se reviven cosas o se inventan cosas para vivir. Entonces yo creo que es eso, lo que fisiológicamente facilita, lo que perceptivamente te ayuda para enfrentarte a un mundo que es tan rudo y tan cruel la mayor parte de las veces, y lo otro, la diversión. La diversión más sí. que nada. Sí. ¿Y entonces qué papel jugaría entonces las redes sociales para el fomento de la lectura? Las redes sociales son una maravilla, porque ahora vivimos ahí. Ahora no, el mundo es una cosa y otra cosa son las redes sociales. Sí. Entonces, es un caldo de cultivo, es una cosa fundamental. O sea, yo le puedo decir a mi amigo, oye, voy a presentar aquí el libro de Camila. Y pues igual se queda nada más él con esa información. Si lo pongo en Twitter, en Facebook, en Instagram, pues todo el mundo está viendo ahí la invitación y decir eso para la cuestión de información. Pero para la literatura igual. Yo digo, escribí un poema que está buenísimo, el misterio no sé, o lo que sea, invento la frase chistosa, lo pongo ahí, todo el mundo quiere leer el poema. Entonces, sí, es muy útil. Ok, ¿y qué consejos le daría a los jóvenes que quieren escribir en esos momentos, de que tienen la emoción de escribir? Pues que escriban, eso es lo primero que tienen que hacer, sin plantearse de si es bueno, si es malo, si es regular, si se va a publicar, si alguna vez alguien lo va a leer, que escriban, porque la escritura es en primer lugar una relación con uno mismo, y ahí uno vuelca una serie de cosas que a veces no les dice a nadie. Entonces esa relación primera, después pues ya se hace más social, pero que no dejen de escribir, porque ese es el punto inicial. Si no escribes, nada de lo demás sucede. Si escribes, puede suceder todo lo demás. ¿Y qué es lo más importante que de sus obras?
más importantes? O sea, ¿cuál es lo que más importante, las características que más le transmite a sus obras? Pues yo creo que hay mucho de mí en mis obras, pero por lo general es un modo de instaurar una comunicación con el lector. Hay cosas que yo quiero decir o que quiero llamar la atención de la gente. Oye, mira, esto pasa así y no debía pasar. No se dice así, es toda una creación, pero es sobre todo un asunto de comunicación con los otros y hay una segunda fase que es, o sea, yo escribo una cosa y ustedes la leen. Lo que ustedes van a leer no es lo que yo escribí, es lo que ustedes están leyendo, porque cada quien lee desde su propia interpretación. Entonces eso también es maravilloso, porque lo que para mí puede ser un libro, para ustedes pueden ser otros 4. Vale. ¿Algún saludo o comentario que quiera mandar a nuestro CECIT? Pues los chicos del IPN que escriban y que nos seguimos viendo. Adelante, muchachos. Viendo. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista, por su tiempo dedicado. Igual esperemos vernos otra vez. Sí, pues ahí nos buscamos en las redes sociales y se enteran de... Sí, de hecho ya Odette Alonso, escritora en Facebook, @Odette Alonso. Y ya en Instagram ya le mandé eso listo para seguirla. Perfecto. Ya Ya dijiste okay. quién es. Ok, gracias. Gracias, chicos.